Minasan konnichiwa, bienvenidos a esta lección número 5 del curso de gramática de japonés básico. Lección de hoy estaremos viendo los siguientes temas que, como podemos ver y haciendo un poco de memoria a algunos de los ejemplos vistos, aquí aparece el ikimas, que es el verbo de ir. Por lo cual, gran parte de lo que vamos a ver el día de hoy está enfocado justamente en este tipo de verbos relacionados a la movilidad. Así que vamos a comenzar. Para el tema número uno tenemos sustantivo de lugar, partícula ikimas, kimas y kaerimas. Ikimas significa ir, kimas significa venir y kaerimas significa regresar. Es muy común ver a este verbo, kaerimas, utilizado como una forma de regresarme a casa. Eso se ve mucho en los libros, pues como de texto y sí, en algunos ejemplos que circulan en ese tipo de contenido, pero el significado es prácticamente ese, regresar. Y luego tenemos la partícula que tiene algo muy curioso, que justamente se pronuncia pero se utiliza el hiragana de G. Sucede algo muy similar que con la partícula wa, que utiliza el hiragana de ja, pero la pronunciación es diferente. Esto es muy importante a tomar en cuenta. Y cuando esta partícula aparece acompañada de verbos de movilidad, como los que acabamos de mencionar, ir, venir y regresar, está indicando la dirección o el lugar al cual se está desplazando. Gakkoe ikimasu, que dice voy a la escuela. Gakko, escuela, partícula ikimasu. Por lo tanto, voy a la escuela. Esta es la dirección hacia la cual estoy yendo o el lugar al cual me estoy desplazando. Tenemos otro que dice Supae kimasu. Vine al supermercado. Supa, supermercado, partícula y kimasu, de venir. Luego tenemos Uchie kaerimasu. Regresaré a casa. Uchi se refiere a nuestro hogar, a nuestra casa. La partícula y kaerimasu, regresar. Por lo tanto, el uso de esta partícula en verbos de movilidad es bastante sencilla de entender. Ahí como consejo, una de las formas en las cuales yo memoricé el significado de esta partícula es viéndolo de esta forma, como si se tratase de una flecha, ¿sabes? Una flecha a la mitad, porque no tiene la parte de aquí abajo. Pero sí, como si se tratase de una flecha, indicando la dirección hacia la cual se está movilizando el sujeto de la oración. Y bueno, el lugar está a la izquierda, simplemente. Veo la partícula como eso, como una flecha que me indica hacia dónde se está moviendo. Como consejo personal, lo comparto. Espero que les sea de utilidad. En el tema número 2 tenemos Dokoemo Ikimasen, Ikimasen deshita. Aquí se presentan algunos nuevos elementos, partiendo por el doko, que es un interrogativo que significa dónde. Tenemos la partícula entre corchetes. Esto quiere decir que su uso no es obligatorio, podemos prescindir de él. Y ahora tenemos la partícula mo. La partícula mo, cuando acompaña a algún interrogativo, niega lo que el verbo significa. Es decir, si aquí tenemos dónde, le ponemos el mo, este dónde se convierte en ningún lugar, porque recordemos que dónde representa lugar. Y luego tenemos ikimasen, que es la forma negativa de ir. Por lo tanto, no voy a ningún lugar. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Dokoemo ikimasen, que significa no voy a ningún lado. Doko, ¿dónde? La presencia de la partícula mo convierte este donde en un ningún lugar. Ikimasen, no voy. Por lo tanto, no voy a ningún lado. Aquí tenemos daremo kimasen deshita, que significa no ha venido nadie. Dare significa quién. Presencia de mo convierte este quién en nadie. Kimasen deshita, venir, pero en pasado y negativo. Por lo tanto, nadie vino o nadie ha venido. Aquí tenemos un ejemplo un poquito diferente porque no estamos usando un verbo de movilidad, sino que estamos utilizando el verbo de comer y estamos diciendo nanimo tabemasen deshita, es decir, no comí nada. Este ejemplo lo pongo para que veamos otro,
interrogativo, que de hecho ya lo habíamos visto en la clase anterior, que es el de nan o nani, y para comer, pues se estaría aplicando este, donde estamos diciendo que, pero la presencia de mo convierte este que en un nada, tabemasen deshita, comí. Por lo tanto, no comí nada. En el tema número 3 tenemos sustantivo de vehículo, partícula de, ikimas, kimas y kaerimas, los tres verbos de movilidad que estamos viendo. Y como justamente vimos en la lección anterior, la partícula de, cuando está acompañada de algún vehículo, representa el medio de transporte o el método bajo el cual se está ejecutando esta acción de movilidad. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos justamente con esta parte de vehículos. Tenemos densha de ikimas, es decir, voy en tren. Densha, tren, partícula de, por lo cual el verbo de movilidad se ejecuta con el tren. Ikimas, voy en tren. Luego tenemos takushi de kimashita, es decir, vine en taxi. Takushi de kimashita. Luego tenemos jitensha de kaerimasu, es decir, volverás en bicicleta. Jitensha es bicicleta, partícula de, por lo tanto, el verbo se hace con este medio de transporte. Y kaerimasu, es decir, regresar o volver, pero con la partícula ka estamos preguntando. Por lo tanto, volverás en bicicleta. Pero ¿qué sucede si la acción se está ejecutando a pie? No estamos usando un medio de transporte. En ese caso se escribirá aruite y no será necesario usar la partícula de. Se trata entonces de una especie de excepción a esta regla. Aunque tiene sentido, ¿no? Porque no estamos usando un vehículo más que nuestros pies. Aquí tenemos un ejemplo que dice Eki kara gakko made aruite ikimasu. Es decir, iré a pie desde la estación hasta la escuela. Eki es estación, como las estaciones de tren. Kara, por lo tanto, desde la estación. Gakko made, hasta la escuela. Aruite ikimasu. A pie, iré. ¿Queda claro? Iré a pie desde la estación hasta la escuela. En el tema número 4 tenemos sustantivo de persona o animal, partícula to y un verbo. A diferencia de los ejemplos que vimos en lecciones anteriores de la partícula to, donde adquiere un significado similar a la y en español, donde se están unificando dos sustantivos, aquí el significado que otorga es ligeramente diferente. En este tipo de oraciones, lo que está haciendo es indicar con quién se está ejecutando la acción que indica el verbo, por lo cual si hablamos de un verbo de ir, indicará con quién estamos yendo, tal cual como tenemos en los siguientes ejemplos. Kazoku do Nihon e ikimasu. Iré a Japón con mi familia. Kazoku es familia, partícula to, por lo tanto, con mi familia. Nihon e, es decir, a Japón, ikimasu. Iré. Iré a Japón con mi familia. Luego tenemos Kino, inu to Osaka e kimashita. Ayer vine a Osaka con mi perro. Kino, recordemos que significa ayer. Inu significa perro. To, por lo tanto, con mi perro. Osaka, la ciudad de Osaka. Partícula e, kimashita. Por lo tanto, ayer vine a Osaka con mi perro. Por otra parte, en caso de que las acciones del verbo se hayan ejecutado de manera individual y queramos expresarlo, porque tampoco es obligatorio decir que las hicimos solos, podemos utilizar lo siguiente, hitoride, y por tanto no se tiene que aplicar la partícula to, porque no hay acompañamiento, tal cual como tenemos aquí. Hitoride nihon e ikimasu, es decir, iré a Japón solo. Hitoride, solo. Nihon e, a Japón. Ikimasu, iré. Aquí tenemos otro ejemplo. Kino hitori de Osaka e kimashita. Ayer vine a Osaka solo. Son los mismos ejemplos de aquí arriba, pero adaptados a una forma sin acompañamiento. En el caso del tema número 5 tenemos itsu. Se trata de un interrogativo para preguntar por fechas de manera general
Es decir, no estamos preguntando específicamente por el año, por el mes, por el día, por la hora o incluso por el minuto, sino que estamos preguntando nada más cuándo. Y nos pueden responder con cualquiera de lo anterior. Además de que cuando se utiliza no requiere la partícula ni, esta que veíamos cuando hablábamos de fechas en concreto, como las horas. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Itsu nihon e ikimasu. ¿Cuándo irás a Japón? Itsu, ¿cuándo? Nihon e a Japón. Ikimasu, ¿irás? ¿Cuándo irás a Japón? Y nos están respondiendo con un Raigetsu ikimasu. Iré el siguiente mes. Raigetsu significa mes que sigue o el mes que viene. Ikimasu, es decir, iré. Iré el mes que viene. Luego tenemos Itsu Osaka e kimashita ka. ¿Cuándo viniste a Osaka? Itsu, ¿cuándo? Osaka e a Osaka. Kimashita ka, ¿veniste? Y aquí nos están respondiendo con un Shigatsu Yugo Nichi ni Kimashita. Es decir, vine el 15 de abril. Shigatsu es abril. Yugo Nichi es el día 15. Ni, porque estamos hablando de fechas en concreto. Recordamos lo que platicábamos en esta lección, me parece que fue la anterior o la anterior a esa, donde presentamos la partícula ni y dijimos que prácticamente si veíamos números es cuando la íbamos a utilizar. Y después tenemos kimashita, vine el 15 de abril. Para el tema número 6 tenemos el uso de yo. Se trata de una partícula que se coloca al final de las oraciones y tiene dos principales usos. El primero es darle énfasis a lo que acabamos de mencionar, de manera que adquiere una importancia quizás un poco mayor, vamos a decirlo. Aquí tenemos kore wa oishi desu yo, es decir, esto es delicioso, ¿sabes? Kore wa, esto, oishi, delicioso, desu yo, es, ¿sabes? Entonces estamos enfatizando que esto que estamos, me imagino, comiendo o bebiendo es delicioso, pero también sirve para proporcionar nueva información al oyente. A soko ni neko wa imasu yo. Allí hay un gato, ¿sabes? A soko ni, allí. En este caso, esta partícula ni ahora está adquiriendo el significado de lugar. Esto también lo veremos más adelante. Neko wa, es decir, el gato, imasu yo, está, ¿sabes? Aquí sí que hay algunos elementos nuevos, no nos preocupemos porque los veremos en su momento, pero sí, estamos hablando de la presencia de esta partícula también aquí, del uso del y más, y bueno, lo del gato simplemente es vocabulario, pero el resto sí son partes de gramática que veremos más adelante. Repitamos, asoko ni neko ga imasu yo, es decir, allí hay un gato. Y el uso del yo significa, ¿sabes? Allí hay un gato, ¿sabes? Y pasando al último tema, tenemos el uso de so desu ne, que simplemente es una expresión para demostrar acuerdo o correspondencia o incluso consentimiento a lo que se acaba de decir. Por ejemplo, aquí se está diciendo Ashita wa nichiyoubi desu ne, es decir, mañana es domingo, ¿verdad? Ashita, mañana, wa, estamos hablando de mañana, nichyobi, domingo, es, y partícula ne, para preguntar por confirmación. Por lo tanto, mañana es domingo, ¿verdad? Y nos están diciendo, so desu ne. Es decir, sí, así es. Este es una forma de responder también de manera afirmativa, justo como lo acabamos de hacer. So desu ne. Y bueno, el so desu ne es simplemente un así es o es correcto. He leído también que se utiliza para... He leído también que esta se utiliza para hablar con personas con un toque justamente más formal, con personas como con un rango mayor. Por lo tanto, vamos a tener eso en mente. Y listo, en esto consisten los temas de la lección de hoy. Espero que te sean de bastante utilidad y recuerda que si tienes alguna duda o cualquier comentario, estaremos al pendiente de ellos. Sin nada más que agregar, espero que tengas un bonito aprendizaje.
Matane.